Un magnate se disfrazó de mendigo para probar a sus empleados. Una camarera le dio todo sin saber quién era él, y lo que él descubrió sobre ella cambiaría ambas vidas para siempre. ¿Qué haría un hombre que lo tiene todo si descubriera que su propio imperio se construyó sobre la indiferencia? Esa noche, Adrián Salgado estaba a punto de averiguarlo, vestido con ropa que no era suya, sentado en una mesa donde nadie sabía quién era en realidad. Todo había comenzado 3 semanas atrás, cuando Adrián encontró, por pura casualidad, una carta de renuncia archivada en los documentos internos de Restaurante Dorado, su local insignia. La carta pertenecía a un antiguo empleado que había sido despedido por atender indebidamente a un cliente que no cumplía con el perfil del establecimiento. Adrián leyó esas palabras una y otra vez, sintiendo cómo algo se retorcía en su interior. Un perfil del establecimiento, como si la dignidad humana tuviera un código de vestimenta. Había construido su cadena de restaurantes desde cero, empezando con un pequeño local que su padre le había dejado como única herencia. Con los años, Restaurante Dorado se había convertido en sinónimo de lujo, en el lugar donde los poderosos de la ciudad cerraban negocios millonarios entre copas de vino importado y platos que costaban más que el salario semanal de cualquiera de sus empleados. Adrián se había enorgullecido de ese ascenso durante décadas. Pero esa carta lo hizo detenerse, mirar hacia atrás y preguntarse qué clase de lugar había creado realmente. ¿En qué momento dejé de preguntarme cómo tratan mis empleados a las personas? Murmuró aquella noche, solo en su despacho, con la carta todavía entre las manos. No fue una decisión que tomó a la ligera. Adrián pasó días enteros pensando en la mejor manera de descubrir la verdad, sin filtros, sin la actuación que todos montaban cuando sabían que el dueño estaba presente. Sabía que si entraba con su traje habitual, con su reloj costoso y su porte de autoridad, jamás vería la realidad. Necesitaba desaparecer, necesitaba convertirse en nadie. Así que, esa noche, Adrián Salgado dejó su mansión sin decirle a nadie a dónde iba. Se despojó de su ropa habitual y se puso prendas viejas que había comprado en un mercado de segunda mano. Prendas gastadas, sin forma, que cualquiera reconocería como las de alguien que había perdido demasiado. Dejó crecer su barba durante los últimos días a propósito, despeinó su cabello y se miró al espejo durante varios minutos antes de salir. El hombre que le devolvía la mirada ya no parecía el dueño de una fortuna. Parecía alguien invisible. Condujo hasta cerca del restaurante y dejó su auto en una calle apartada. Caminó las últimas cuadras bajo un cielo cargado de nubes grises, sintiendo por primera vez en años el frío de la noche sin la protección de un abrigo caro. Cada paso lo acercaba a un experimento que podía destrozar la fe que aún le quedaba en la humanidad, o quizás, sin saberlo, restaurarla por completo. Restaurante Dorado se alzaba imponente al final de la avenida, con sus ventanales iluminados, sus cortinas elegantes y ese aire de exclusividad que él mismo había diseñado con tanto cuidado. Desde afuera, podía ver a los comensales riendo, brindando, viviendo una vida que parecía completamente ajena a cualquier tipo de sufrimiento. Adrián respiró profundo y empujó la puerta principal. La campanilla sonó, anunciando su entrada. El sonido, que normalmente se perdía entre risas y conversaciones, esta vez pareció detener el tiempo. Todas las miradas se giraron hacia él. «Buenas noches», dijo Adrián con voz baja, sintiendo la extrañeza de pronunciar esas palabras sin la confianza que siempre lo había acompañado. La anfitriona, una mujer joven con una sonrisa entrenada para recibir a la clientela habitual, sintió que esa sonrisa se congelaba en su rostro al verlo. Sus ojos recorrieron la ropa gastada, los zapatos desgastados, y algo en su expresión cambió instantáneamente. «Disculpe, señor, ¿tiene usted una reservación?», preguntó, con un tono que no dejaba dudas sobre lo que realmente estaba preguntando. «No, pero quisiera saber si hay lugar para cenar», respondió Adrián, manteniendo la calma a pesar del nudo que se formaba en su garganta. La anfitriona intercambió una mirada rápida con otra compañera, una mirada que Adrián conocía perfectamente porque él mismo, sin darse cuenta, la había visto cientos de veces en reuniones corporativas. Era la mirada de quien busca una salida elegante para deshacerse de un problema. «Voy a llamar a la encargada de turno»,
dijo finalmente la joven, alejándose casi con alivio. Minutos después, apareció Débora Salinas, la encargada de turno, con paso firme y una expresión que dejaba claro que estaba acostumbrada a resolver situaciones incómodas con eficiencia. Débora llevaba años trabajando en Restaurant Dorado. Había escalado posiciones a base de disciplina estricta y de un profundo respeto por lo que ella llamaba los estándares de la casa. Para Débora, esos estándares no eran solo sobre la calidad de la comida o el servicio. Eran sobre quién merecía sentarse en esas mesas. «Buenas noches, señor», dijo Débora, con una cortesía tan afilada que casi cortaba. «Me temo que esta noche estamos completamente reservados». Adrián observó el comedor a través del cristal. Había al menos 8 mesas visiblemente vacías. «Veo algunas mesas libres», respondió con suavidad, sin querer generar un conflicto innecesario, aunque cada palabra de Débora se sentía como un portazo. El rostro de Débora se tensó apenas un instante. «Esas mesas están reservadas para clientes que llegarán más tarde. Le sugiero que busque otro establecimiento más acorde a sus posibilidades». Las palabras cayeron como piedras. Un par de comensales cercanos a la entrada giraron la cabeza discretamente, algunos con curiosidad, otros con esa incomodidad silenciosa de quien prefiere no involucrarse. Adrián sintió el peso de todas esas miradas sobre él, y por un instante comprendió algo que jamás había podido entender desde su posición de poder. La humillación no necesita gritos ni insultos. A veces basta con una frase pronunciada en el tono correcto, frente a las personas correctas. «Solo quiero cenar algo caliente», insistió Adrián, su voz más baja esta vez, casi un ruego. «Puedo pagar lo que pida el menú más sencillo». Débora suspiró. Ese suspiro característico de quien considera que está perdiendo un tiempo valioso. «Señor, esto es un restaurante de alta categoría. Quizás sería mejor que buscara algún comedor comunitario cerca de la estación». La frase quedó suspendida en el aire, y Adrián sintió que algo dentro de él se quebraba. No por él mismo, aunque el golpe emocional era real e intenso, sino por todas las personas que, sin ser el dueño de la empresa, sin tener la posibilidad de quitarse ese disfraz al final de la noche, habían escuchado frases similares durante toda su vida. Personas que jamás tendrían la oportunidad de revelar su verdadera identidad y exigir respeto. Fue en ese momento exacto cuando una voz diferente interrumpió la escena. «Débora, yo puedo atenderlo en mi sección», dijo una joven camarera que se había acercado sin que nadie la llamara. Se llamaba Valentina Cruz, tenía 24 años y llevaba trabajando en Restaurante Dorado poco más de un año. Sus compañeros la conocían por su puntualidad, por la manera en que siempre encontraba tiempo para ayudar a quien lo necesitara, y por esa mirada atenta que parecía captar los detalles que otros pasaban por alto. Nadie sabía, sin embargo, la carga silenciosa que Valentina llevaba cada día al salir de su turno. Débora la miró con una mezcla de sorpresa y fastidio. «Valentina, esto no es asunto tuyo. Yo estoy manejando esta situación». «Con todo respeto, Débora», respondió Valentina, sin alzar la voz pero sin ceder un centímetro. «Todavía tengo una mesa libre en mi sección. Y el reglamento dice que cualquier cliente que quiera cenar tiene derecho a hacerlo mientras haya espacio disponible». El comedor entero parecía haber quedado en un silencio expectante. Débora entrecerró los ojos, evaluando si valía la pena continuar la discusión frente a los demás clientes, o si era mejor ceder para evitar un espectáculo mayor. Finalmente, con una sonrisa fría que no llegaba a sus ojos, dio un paso atrás. «Como quieras. Pero si hay algún problema, la responsabilidad será completamente tuya», dijo Débora, lanzando una última mirada de advertencia antes de alejarse hacia la cocina. Valentina se giró hacia Adrián con una sonrisa cálida, genuina, la primera expresión amable que él había recibido desde que cruzó esa puerta. «Venga conmigo, por favor. Tengo una mesa perfecta junto a la ventana». Mientras caminaban hacia la mesa, Adrián sintió que algo en su pecho se aflojaba levemente. Observó a Valentina con atención, notando los pequeños detalles que revelan más de lo que las palabras podrían explicar. Las ojeras que el maquillaje apenas lograba disimular, la manera en que revisaba su teléfono con disimulo cada pocos minutos, como si esperara una llamada que temía y anhelaba al mismo tiempo, y esa sonrisa que, aunque sincera,
Parecía sostenida sobre un cansancio que iba mucho más allá de un simple turno de trabajo. «Aquí está bien», dijo ella, acomodando una silla para él con la misma cortesía que le habría ofrecido a cualquier otro cliente. «¿Le gustaría empezar con un poco de agua o alguna bebida?» «Agua está perfecto, gracias», respondió Adrián, todavía sorprendido por la naturalidad con la que ella lo trataba, como si su ropa gastada y su apariencia cansada no significaran absolutamente nada. Valentina se alejó hacia la cocina, y Adrián aprovechó ese momento para observar el comedor con una perspectiva completamente nueva. Vio cómo otros camareros atendían a los clientes elegantes con sonrisas practicadas, vio cómo Débora supervisaba cada mesa con esa mirada calculadora, y comprendió, con una claridad dolorosa, que él mismo había construido un sistema donde la generosidad de personas como Valentina era la excepción, no la norma. Cuando ella regresó con el vaso de agua, Adrián decidió arriesgarse a preguntar algo que llevaba rondando su mente. «¿Por qué lo hiciste?», preguntó suavemente. «Podrías haberte metido en problemas». Valentina lo miró durante un instante, como si sopesara cuánto compartir con un desconocido. «Porque nadie debería tener que rogar por un plato de comida caliente», respondió finalmente. «Mi papá solía decir que la manera en que tratas a alguien que no puede darte nada a cambio dice todo sobre quién eres realmente». Las palabras golpearon a Adrián con una fuerza que no esperaba. Su papá solía decir. El uso del pasado no le pasó desapercibido, y sintió curiosidad genuina por conocer más sobre esa historia, aunque algo le decía que no era el momento de indagar. «Tu papá parece haber sido un hombre sabio», dijo en cambio. Una sombra cruzó brevemente el rostro de Valentina. «Lo era», respondió, con una voz que se quebró apenas un poco antes de recomponerse. «Voy a traerle el menú. Tenemos un plato del día que estoy segura de que le va a encantar». Mientras ella se alejaba nuevamente, el teléfono de Valentina vibró dentro del bolsillo de su delantal. Ella se detuvo un instante, miró la pantalla, y Adrián pudo notar cómo su expresión se tensaba visiblemente antes de guardar el teléfono sin responder, apretando la mandíbula con una determinación que parecía costarle un esfuerzo enorme. Adrián no podía saber en ese momento que esa llamada silenciada provenía de una clínica pediátrica, ni que detrás de la sonrisa cálida de Valentina se escondía una batalla diaria que pondría a prueba los límites de su generosidad de maneras que ninguno de los dos podía imaginar todavía. Lo que sí sabía, con una certeza que crecía en su interior, era que esa noche, disfrazado de un hombre sin nada, había encontrado algo que ningún dinero del mundo podría haberle comprado. La prueba de que la verdadera bondad existía, silenciosa y persistente, incluso en los lugares donde él mismo había dejado de buscarla. Débora, observando la escena desde lejos, apretó los labios con desaprobación. Aquello, se prometió a sí misma, no iba a quedar así. Valentina regresó a la mesa minutos después con un plato humeante que colocó frente a Adrián con el mismo cuidado que si estuviera sirviendo a un embajador. Era un guiso sencillo, uno de los platos más económicos del menú, pero la presentación no había perdido ni un ápice del esmero habitual. «Espero que le guste», dijo ella con una sonrisa que, a pesar del cansancio evidente en su rostro, parecía nacer de un lugar genuino. «Si necesita algo más, solo llámeme». Adrián observó el plato durante un instante antes de probarlo. El sabor era simple, pero honesto, preparado con el mismo cuidado que cualquier otro platillo del restaurante. Sin embargo, lo que realmente lo conmovió no fue la comida, sino la manera en que Valentina se había asegurado de que la servilleta estuviera doblada correctamente, de que los cubiertos estuvieran alineados, de que absolutamente nada en esa mesa reflejara que el comensal era considerado inferior a cualquier otro cliente del restaurante. «Está delicioso», respondió Adrián con sinceridad. «Gracias por tratarme como a cualquier persona». Valentina se detuvo un instante, como si esas palabras la hubieran tocado de una manera inesperada. «Es que usted es cualquier persona», dijo simplemente. «Solo alguien que tiene hambre y quiere pasar una noche tranquila. No hay nada más que evaluar». Antes de que Adrián pudiera responder, Débora reapareció, esta vez acompañada de una expresión todavía más tensa que la anterior. Se había detenido cerca del podio de la anfitriona, observando la mesa con los brazos cruzados, calculando cada movimiento de Valentina como si estuviera reuniendo evidencia para un juicio.
Valentina, necesito hablar contigo un momento, dijo Débora, con una voz que pretendía sonar profesional, pero que dejaba escapar una tensión evidente. Valentina se disculpó con Adrián y siguió a Débora hacia un rincón cercano a la cocina, lo suficientemente cerca como para que Adrián, con los sentidos agudizados por la incomodidad de la situación, pudiera escuchar fragmentos de la conversación. ¿Tienes idea de lo que estás haciendo?, susurró Débora con dureza contenida. Ese hombre claramente no tiene con qué pagar. Vas a tener que cubrir tú la cuenta si él se va sin pagar, y sabes perfectamente que no puedes permitirte eso. Yo me hago responsable, respondió Valentina con firmeza, aunque Adrián pudo notar un temblor apenas perceptible en su voz. ¿Con qué dinero, Valentina?, insistió Débora, bajando aún más la voz, aunque no lo suficiente como para que Adrián no captara la esencia de sus palabras. Todos sabemos por lo que estás pasando en casa. No puedes darte el lujo de perder ni un centavo, mucho menos por un extraño que ni siquiera conoces. Las palabras de Débora, aunque pronunciadas con la intención de ser un golpe certero, revelaron ante Adrián una verdad que Valentina probablemente jamás habría compartido voluntariamente. Había algo en su vida, algo urgente y doloroso, que consumía cada recurso disponible, y sin embargo, ella seguía dispuesta a arriesgar lo poco que tenía por un desconocido. «Es mi decisión», zanjó Valentina, dando por terminada la conversación antes de regresar hacia la mesa de Adrián, con una sonrisa que intentaba disimular la tormenta que aquellas palabras habían dejado detrás. Adrián decidió, en ese momento, no fingir que no había escuchado nada. «Perdona si te he causado problemas», dijo cuando ella llegó a la mesa. «No era mi intención». «No se preocupe», respondió Valentina, aunque su voz sonaba ligeramente más cansada que antes. «Débora siempre encuentra algo de qué preocuparse. No es la primera vez, y probablemente no será la última. Ella mencionó que estás pasando por algo en casa», dijo Adrián con cautela, consciente de que estaba pisando un terreno delicado. «No tienes que contarme nada si no quieres, pero si hay algo en lo que pueda ayudar». Valentina soltó una risa suave, casi irónica, mirando la ropa gastada de Adrián. «Con todo respeto, usted mismo parece necesitar más ayuda de la que podría ofrecerme a mí», dijo con una ternura que no pretendía ser hiriente. «Pero se lo agradezco de todas formas. Es solo... mi hermano menor ha estado enfermo. Nada que no podamos resolver». La manera en que pronunció esas últimas palabras, con una convicción que sonaba más a esperanza forzada que a certeza real, le dijo a Adrián que la situación era mucho más grave de lo que ella estaba dispuesta a admitir ante un extraño. Antes de que la conversación pudiera continuar, un grupo de comensales en una mesa cercana llamó la atención de Valentina, y ella se disculpó nuevamente para atenderlos. Adrián se quedó solo, observando el comedor con una mezcla de gratitud y preocupación que crecía con cada minuto que pasaba. Fue entonces cuando notó que Débora se acercaba nuevamente, esta vez directamente hacia su mesa, con un propósito claro marcado en cada uno de sus pasos. «Señor», dijo Débora, deteniéndose frente a él con una postura rígida, «antes de continuar con el servicio, necesito que me confirme cómo piensa pagar la cuenta esta noche. Es un procedimiento estándar para ciertos casos». Las palabras fueron pronunciadas con la suficiente claridad como para que las mesas cercanas pudieran escucharlas. Un par de comensales giraron discretamente la cabeza, y Adrián sintió nuevamente ese peso familiar de las miradas ajenas evaluándolo, juzgándolo, decidiendo en silencio qué clase de persona era basándose únicamente en su apariencia. «Puedo pagar en efectivo», respondió Adrián con calma, sacando de su bolsillo algunos billetes arrugados que había preparado deliberadamente para la ocasión. Una cantidad suficiente para cubrir un plato sencillo, pero claramente insuficiente si Débora decidía inflar la cuenta con cargos adicionales. Débora observó el dinero con una expresión que no lograba disimular su desdén. «Esto apenas cubre el plato principal», dijo, aunque en realidad la cantidad era exacta. «Hay cargos de servicio. La mesa junto a la ventana tiene una tarifa adicional. Y... Débora». La voz de Valentina cortó el aire con una autoridad que sorprendió a todos los presentes, incluida ella misma. Se había acercado justo a tiempo para escuchar la última parte de la conversación, y su expresión había cambiado completamente. «No existe ninguna tarifa adicional por sentarse junto a la ventana. Lo sabes perfectamente».
Un silencio incómodo se extendió entre las dos mujeres. Débora, consciente de que su mentira había sido descubierta frente a un cliente, sintió cómo el color subía a su rostro, aunque intentó mantener la compostura. Estaba simplemente explicando las políticas del establecimiento, dijo Débora, aunque su voz había perdido parte de su firmeza inicial. Yo cubriré la diferencia, declaró Valentina sin dudarlo, sacando de su delantal las propinas que había guardado durante toda la noche. Un pequeño fajo de billetes que representaba probablemente horas de trabajo agotador. El señor ya pagó lo que corresponde al plato. Cualquier otro cargo, si es que existiera, correrá por mi cuenta. Adrián sintió que se le cerraba la garganta. Estaba presenciando, en tiempo real, el acto más generoso y desinteresado que había visto en años, quizás en toda su vida adulta. Una mujer que apenas ganaba lo suficiente para sobrevivir, que cargaba con una preocupación familiar devastadora, estaba dispuesta a entregar el dinero que necesitaba desesperadamente para ayudar a un completo desconocido, solo porque consideraba que era lo correcto. No es necesario, intentó protestar Adrián, sintiendo que aceptar ese sacrificio sería casi imposible de justificar, incluso dentro del papel que estaba interpretando. Insisto, respondió Valentina con una determinación que no dejaba espacio para el debate. Nadie debería salir de este lugar sintiéndose menos que un ser humano por no tener suficiente dinero. Débora, derrotada frente a la firmeza de Valentina y consciente de que varios comensales habían presenciado toda la escena, decidió retirarse con una última mirada cargada de advertencia. «Esto no termina aquí», murmuró lo suficientemente bajo como para que solo Valentina pudiera escucharla, antes de alejarse hacia la parte trasera del restaurante. Valentina exhaló profundamente, como si acabara de librar una batalla mucho más grande de lo que su expresión externa revelaba. Se sentó brevemente en la silla vacía frente a Adrián, algo que probablemente violaba todas las normas de servicio del restaurante, pero que en ese momento pareció la cosa más natural del mundo. «Lamento que haya tenido que presenciar esto», dijo ella, frotándose los ojos con cansancio. «A veces olvido que este trabajo puede sacar lo peor de las personas. O lo mejor», respondió Adrián con voz suave, observándola con una admiración que le costaba disimular. «Lo que acabas de hacer, no muchas personas lo harían». Valentina se encogió de hombros, como si el gesto no tuviera la magnitud que Adrián le atribuía. «Mi papá siempre decía que el dinero que se comparte con quien lo necesita nunca se pierde realmente, solo cambia de propósito». «Hablas mucho de tu papá», observó Adrián con delicadeza. Una sombra de tristeza cruzó el rostro de Valentina, pero antes de que pudiera responder, su teléfono volvió a vibrar dentro del delantal. Esta vez, ella no lo ignoró. Sacó el aparato con manos que apenas lograban ocultar una ansiedad creciente, y su expresión cambió por completo al leer el mensaje en la pantalla. Disculpe, tengo que atender esto», murmuró, poniéndose de pie con una urgencia que contrastaba dramáticamente con la calma que había mantenido durante toda la noche. Se alejó hacia un rincón apartado del comedor, y aunque Adrián no podía escuchar sus palabras exactas, sí pudo observar cada gesto de su cuerpo mientras hablaba por teléfono. La mano que se llevó a la boca, los hombros que se encorvaron ligeramente, la manera en que su respiración pareció acelerarse. Cuando Valentina regresó, su rostro había perdido todo el color. Sus ojos, normalmente brillantes y decididos, ahora reflejaban un pánico apenas contenido. «¿Está todo bien?», preguntó Adrián, incapaz de ignorar la transformación evidente en su semblante. «Es mi hermano», respondió ella con voz temblorosa, luchando visiblemente por mantener la compostura frente a un cliente. «Tengo que ir al hospital. Ahora mismo». Adrián sintió cómo algo dentro de él se activaba con una urgencia que no había experimentado en años. «¿Necesitas ayuda? ¿Alguien que te lleve?» Valentina lo miró con una expresión de confusión momentánea, como si hubiera olvidado por completo con quién estaba hablando. «No, gracias. Yo puedo... el autobús». Sus palabras se cortaban, incapaces de formar oraciones completas mientras su mente evidentemente ya estaba a kilómetros de distancia, junto a la cama de un niño que la necesitaba. Fue entonces cuando Débora reapareció, esta vez con una expresión que mezclaba satisfacción y frialdad calculada. «Valentina, tu turno todavía no ha terminado.
Si te vas ahora, sabes exactamente cuáles serán las consecuencias. El comedor pareció detenerse por un instante. Adrián observó cómo Valentina, atrapada entre la desesperación de una madre sustituta que corría hacia un hospital y la amenaza latente de perder el único trabajo que sostenía a su familia, luchaba internamente con una decisión que ningún ser humano debería tener que enfrentar jamás. «Mi hermano me necesita», dijo finalmente Valentina, con una voz que, a pesar del miedo evidente, encontró una fuerza inesperada. «Y si eso significa perder este trabajo, entonces que así sea». Se quitó el delantal con manos temblorosas, lo dejó sobre la mesa más cercana y, sin mirar atrás, salió corriendo hacia la puerta principal del restaurante, dejando atrás las miradas atónitas de los comensales, la expresión triunfante pero incierta de Débora y a un hombre disfrazado de mendigo que, en ese instante, tomó una decisión que cambiaría el curso de toda la noche. Adrián se levantó de golpe, dejó los billetes sobre la mesa sin esperar el cambio y corrió hacia la salida, decidido a no permitir que Valentina enfrentara sola lo que fuera que la esperaba en ese hospital. Lo que ninguno de los dos sabía todavía era que esa carrera desesperada hacia la noche los llevaría a descubrir una verdad que ninguno de los dos estaba preparado para enfrentar. El aire frío de la noche golpeó el rostro de Adrián en cuanto salió del restaurante. Alcanzó a ver a Valentina corriendo hacia la parada de autobús a media cuadra de distancia, con los brazos cruzados sobre el pecho, como si intentara sostenerse a sí misma para no derrumbarse. «Valentina, espera», gritó Adrián, apurando el paso. Ella se giró, sorprendida de escuchar su nombre en labios de un desconocido, al que apenas conocía por unos minutos. «¿Qué hace usted aquí? Tiene que volver adentro todavía». «No voy a dejar que suba sola a un autobús en este estado», la interrumpió Adrián con firmeza. «Tomemos un taxi. Yo invito». Valentina lo miró con una mezcla de incredulidad y desesperación. «Usted apenas tenía dinero para pagar su cena. No puede...» «Tengo lo suficiente para esto», respondió Adrián, sacando de un bolsillo interior un billete que había guardado como reserva de emergencia, previendo justamente una situación como esta cuando planeó su disfraz. «Por favor, no hay tiempo que perder». Algo en la urgencia de su voz convenció a Valentina de no seguir discutiendo. Levantó la mano hacia un taxi que pasaba, y en cuestión de segundos, ambos estaban dentro del vehículo, rumbo al Hospital General La Esperanza, el único centro médico público que atendía casos de emergencia sin exigir un seguro previo. Durante el trayecto, Valentina apenas podía mantener la compostura. Sus manos temblaban sobre su regazo, y cada pocos segundos revisaba su teléfono, como si esperara que un nuevo mensaje le confirmara que todo estaba bien. «Mi vecina se está quedando con él», explicó Valentina, más para sí misma que para Adrián, necesitando llenar el silencio con palabras que le dieran algo de control sobre la situación. Mateo empezó a toser muy fuerte después de la cena, y luego no podía respirar bien. Ella dijo que sus labios se estaban poniendo pálidos. «¿Cuántos años tiene tu hermano?», preguntó Adrián con suavidad. 9, respondió Valentina, con una ternura que se filtraba incluso a través del pánico. «Es el niño más valiente que conozco. Nunca se queja, aunque debería. Aunque tiene todo el derecho de hacerlo. ¿Desde cuándo cuidas de él tú sola?». Valentina guardó silencio por un momento, mirando por la ventana las luces de la ciudad que pasaban borrosas. «Desde hace 2 años. Nuestros padres ya no están con nosotros. Primero fue papá, en un accidente laboral. Después mamá, enferma del corazón, aunque yo siempre pensé que en realidad murió de tristeza». Su voz se quebró levemente en la última frase, pero se recompuso con rapidez, como alguien acostumbrada a no permitirse el lujo de derrumbarse. «Desde entonces, soy la única familia que le queda a Mateo». Adrián sintió que el peso de esas palabras se instalaba directamente en su pecho. Una joven de 24 años, sosteniendo sola la vida de un niño de 9, trabajando dobles turnos, sacrificando sus propias propinas por desconocidos y todavía encontrando la fuerza para sonreír en medio de tanto sufrimiento acumulado. El taxi se detuvo frente a la entrada de emergencias del hospital, y Valentina salió corriendo incluso antes de que el vehículo terminara de frenar por completo. Adrián pagó rápidamente y la siguió al interior, donde el ambiente lo recibió con esa mezcla particular de urgencia y resignación que caracteriza a los hospitales públicos sobrecargados.
pasillos llenos de personas esperando, luces fluorescentes parpadeantes, y el sonido constante de máquinas y anuncios por altavoz. Valentina se dirigió directamente hacia el mostrador de admisión, donde una enfermera de mediana edad, cuya placa identificaba como Rosario Peña, atendía con la eficiencia cansada de quien ha visto demasiadas emergencias en una sola noche. «Por favor, mi hermano llegó hace unos minutos, Mateo Cruz. Tiene problemas para respirar», dijo Valentina con voz entrecortada. La enfermera revisó rápidamente una lista en su pantalla. «Sí, está en observación. El doctor lo está evaluando ahora mismo. Necesito que complete estos formularios mientras esperamos, por favor». Valentina tomó la tablilla con manos temblorosas y comenzó a llenar los datos. Pero cuando llegó a la sección de seguro médico, su bolígrafo se detuvo. «No tenemos seguro», admitió en voz baja, con una vergüenza que Adrián reconoció instantáneamente, porque era la misma vergüenza que había visto reflejada en tantos rostros durante esa noche, aunque nunca antes la había comprendido de verdad. «Entonces, vamos a necesitar un depósito inicial para proceder con cualquier tratamiento que no sea de urgencia inmediata», explicó la enfermera Rosario, sin malicia en su tono, simplemente repitiendo un protocolo que probablemente odiaba tanto como cualquiera. «Es la política del hospital para pacientes sin cobertura». «¿Cuánto sería ese depósito?», preguntó Valentina, aunque su expresión sugería que ya temía la respuesta. La enfermera mencionó una cifra que hizo que el rostro de Valentina perdiera el poco color que le quedaba. Era una cantidad que, evidentemente, superaba por mucho cualquier ahorro que ella pudiera tener disponible en ese momento. «Voy a conseguir el dinero, se lo prometo», dijo Valentina con una determinación desesperada. «Solo necesito que lo atiendan mientras yo...» «Señora, entiendo su situación, pero no puedo saltarme el protocolo», respondió la enfermera con genuina pesadumbre en la voz. «Si su hermano está en peligro inmediato de vida, la atención de emergencia no se detiene por el pago. Pero cualquier tratamiento adicional, medicamentos especializados o una posible hospitalización, sí requieren el depósito». Fue en ese instante cuando Adrián dio un paso al frente, algo que llevaba conteniendo desde que habían cruzado la puerta del hospital. «Yo cubriré el depósito», dijo con calma, sacando su teléfono del bolsillo, un gesto que contrastaba dramáticamente con su apariencia desaliñada. Valentina lo miró con una mezcla de confusión y desconcierto. «¿Con qué dinero? Usted ni siquiera...» «Tengo una manera de resolverlo», la interrumpió Adrián, alejándose unos pasos para hacer una llamada, consciente de que estaba a punto de arriesgar la fachada que tanto le había costado construir esa noche. Marcó el número de su asistente personal, alguien que conocía la verdadera identidad de Adrián y que estaba al tanto, aunque de forma limitada, del experimento social que su jefe había decidido llevar a cabo esa noche. «Necesito que transfieras de inmediato un fondo al Hospital General La Esperanza», dijo Adrián en voz baja, pero con una autoridad que no dejaba lugar a dudas, muy distinta a la voz humilde que había usado durante toda la noche. «A nombre de un paciente llamado Mateo Cruz, que sea suficiente para cubrir cualquier tratamiento necesario sin límite». Al colgar, se giró y encontró a Valentina observándolo con una expresión extraña, como si algo no encajara del todo en la escena que acababa de presenciar. La manera en que había hablado, la seguridad repentina en su postura, la autoridad natural con la que había dado esa orden, contrastaban de forma evidente con el hombre humilde que ella había conocido apenas una hora antes. «¿Quién eres tú realmente?», preguntó Valentina, con una mezcla de sospecha y curiosidad que Adrián no supo cómo responder en ese momento. Antes de que pudiera inventar una excusa, la enfermera Rosario regresó con noticias. «El depósito acaba de aparecer reflejado en el sistema», anunció con sorpresa evidente. «Podemos proceder de inmediato con todo lo que Mateo necesite». El alivio que cruzó el rostro de Valentina fue instantáneo, aunque las preguntas sobre la identidad de Adrián seguían visiblemente presentes en su mirada. Sin embargo, la preocupación por su hermano pesaba más que cualquier misterio en ese momento, y decidió dejar el tema para después. Minutos después, un médico joven se acercó a ellos con una expresión que combinaba profesionalismo y cansancio genuino. Su identificación decía «Dr. Ignacio Beltrán». «¿Familia de Mateo Cruz?», preguntó, consultando una carpeta con resultados preliminares. «Soy su hermana», respondió Valentina, poniéndose de pie inmediatamente.
¿Cómo está? ¿Va a estar bien? Logramos estabilizar su respiración con broncodilatadores, explicó el doctor. Pero necesito ser honesto con usted. Esta no es la primera vez que su hermano presenta un episodio de esta magnitud, según veo en su historial. Y cada episodio parece ser más severo que el anterior. Tiene asma desde que era muy pequeño, confirmó Valentina, con la voz cargada de una preocupación antigua. Pero nunca había sido tan grave como esta noche. Eso es justamente lo que me preocupa, continuó el doctor Beltrán con seriedad. El asma de Mateo parece estar empeorando de manera progresiva, y sospecho que hay factores ambientales agravando su condición. ¿Podría decirme en qué tipo de vivienda viven ustedes actualmente? Valentina bajó la mirada, y Adrián pudo notar cómo la vergüenza volvía a apoderarse de ella, la misma vergüenza silenciosa que había visto antes en el restaurante, pero esta vez multiplicada por la preocupación de que sus circunstancias personales pudieran estar dañando la salud de su hermano. Es un apartamento pequeño, admitió finalmente. Tiene problemas de humedad que no hemos podido reparar. El propietario se niega a hacer arreglos, y nosotros no tenemos los recursos para mudarnos a otro lugar. El doctor Beltrán anotó algo en su carpeta con una expresión que no lograba disimular su preocupación profesional. Señora Cruz, necesito ser muy claro con usted. Si Mateo continúa expuesto a ese ambiente, es muy probable que sus episodios se vuelvan cada vez más frecuentes y peligrosos. Necesita un espacio ventilado, sin humedad, con condiciones ambientales adecuadas para su recuperación completa. Las palabras cayeron sobre Valentina como un peso insoportable. Adrián observó cómo sus hombros se hundían levemente, como si la carga de mantener a su hermano vivo y saludable acabara de volverse aún más pesada de lo que ya era. «Voy a encontrar la manera», murmuró Valentina, más para convencerse a sí misma que para responderle al doctor. «Siempre encuentro la manera». «¿Podemos verlo?», preguntó ella, cambiando de tema con la urgencia de quien necesita ver con sus propios ojos que su ser querido está a salvo. «Por supuesto. Está estable, aunque todavía un poco asustado. Síganme, por favor». Mientras caminaban por el pasillo hacia la sala donde Mateo descansaba, Valentina se detuvo un instante y se giró hacia Adrián, quien la había seguido en silencio durante todo el proceso. «Gracias», dijo ella, con una sinceridad que parecía costarle admitir. «No sé quién eres realmente, ni por qué decidiste ayudarnos de esta manera, pero le debo la vida de mi hermano a alguien que ni siquiera conozco». «No me debes nada», respondió Adrián, sintiendo el peso de la mentira que sostenía sobre sus propios hombros. «Solo quiero asegurarme de que Mateo esté bien». Valentina asintió, aunque su mirada conservaba esa chispa de sospecha que había aparecido después de la llamada telefónica. Justo antes de entrar a la habitación de su hermano, se detuvo una vez más y lo miró directamente a los ojos. «Esa llamada que hiciste», dijo lentamente, «no sonaba como la llamada de alguien sin recursos». Adrián sintió que el corazón se le detenía por un instante. Sabía que tarde o temprano tendría que enfrentar ese momento, pero no había esperado que llegara tan pronto, ni en circunstancias tan delicadas. «Hablaremos de eso después», respondió finalmente, con una promesa implícita en sus palabras. «Ahora mismo, lo único que importa es tu hermano». Valentina lo observó durante unos segundos más, como si intentara descifrar un rompecabezas cuyas piezas todavía no encajaban del todo, antes de finalmente asentir y entrar a la habitación donde un pequeño niño, con el rostro pálido pero los ojos llenos de una esperanza infantil, esperaba ansiosamente ver a su hermana mayor. Lo que ninguno de los dos sabía era que esa misma noche, antes del amanecer, una revelación mucho más profunda estaba a punto de salir a la luz, una que conectaría sus historias de una manera que ninguno de los dos jamás hubiera podido imaginar. La habitación donde descansaba Mateo estaba iluminada apenas por una lámpara pequeña sobre la mesa de noche. El niño, con un tubo de oxígeno bajo la nariz y una manta ligera cubriendo su cuerpo delgado, sonrió débilmente en cuanto vio entrar a su hermana. «Valen», dijo con una voz ronca pero llena de alivio. «Sabía que ibas a venir». «Por supuesto que iba a venir, tontito», respondió Valentina, corriendo hacia la cama y tomando la mano del niño entre las suyas. «Siempre voy a venir. ¿Me escuchas? Siempre». Adrián se quedó junto a la puerta, observando la escena con un nudo creciente en la garganta. Había algo profundamente puro en la manera en que Mateo miraba a su hermana,
como si ella fuera el centro absoluto de su mundo, la única certeza inquebrantable en medio de tanta incertidumbre. ¿Quién es él?, preguntó Mateo, notando finalmente la presencia del hombre junto a la puerta. «Es un amigo», respondió Valentina, después de una breve pausa que reveló su propia incertidumbre sobre cómo describir a Adrián. «Nos ayudó a llegar hasta aquí». Mateo observó a Adrián con esa curiosidad directa que solo los niños se permiten. «¿Por qué tienes la ropa así de vieja?», preguntó con inocencia absoluta, sin malicia alguna en la pregunta. «Mateo», intervino Valentina, avergonzada, «no se pregunta eso». «No pasa nada», dijo Adrián con una sonrisa suave, acercándose un poco más a la cama. «A veces la ropa vieja esconde cosas que uno no espera. ¿Sabes? Creo que tú y yo nos parecemos un poco. Ambos estamos aprendiendo a respirar mejor esta noche». El niño soltó una risa débil, y ese pequeño sonido, frágil pero genuino, iluminó la habitación de una manera que ningún lujo material podría haber logrado. Durante los siguientes minutos, Adrián escuchó a Mateo contarle, con el entusiasmo intermitente que le permitía su condición, sobre su sueño de convertirse algún día en piloto de aviones, sobre los dibujos que hacía de aviones en las páginas de sus cuadernos escolares, sobre cómo su hermana le había prometido que algún día volarían juntos a conocer el mar. «Nunca he visto el mar», confesó Mateo con una nostalgia que resultaba desgarradora en un niño tan pequeño. «Pero Valen dice que algún día vamos a ir. Ella siempre cumple sus promesas». Valentina apretó la mano de su hermano con fuerza, y Adrián pudo notar cómo sus ojos se llenaban de lágrimas que luchaba desesperadamente por contener. Cada promesa que esa joven le había hecho a su hermano representaba una carga adicional sobre sus hombros ya sobrecargados, y sin embargo, jamás dejaba de sonreír frente a él, protegiéndolo con una fortaleza que parecía inagotable. Una enfermera entró minutos después para indicar que Mateo necesitaba descansar, y que las visitas debían esperar afuera mientras se completaban algunos estudios adicionales. Valentina besó la frente de su hermano, prometiéndole que estaría cerca, y salió al pasillo con Adrián siguiéndola de cerca. Una vez fuera, con la puerta cerrada y el pasillo relativamente vacío a esa hora de la madrugada, Valentina se giró hacia Adrián con una expresión que ya no ocultaba la determinación de obtener respuestas. «Ahora sí», dijo con firmeza, cruzando los brazos. «Necesito que me digas quién eres realmente. Esa llamada que hiciste, el dinero que apareció de la nada, la manera en que hablas cuando crees que nadie más te escucha. Nada de eso coincide con un hombre que no tiene dónde dormir». Adrián sintió el peso de la verdad presionando contra su pecho, pero algo en su interior todavía no estaba preparado para revelarlo todo. No en ese pasillo, no en ese momento tan frágil. Tenía miedo, un miedo que reconocía como profundamente humano, de que la verdad destruyera la conexión genuina que había comenzado a formarse entre ellos. «Tuve dinero hace tiempo», respondió Adrián, eligiendo sus palabras con cuidado, apoyándose en fragmentos de verdad para construir una respuesta que no fuera del todo una mentira. «Las cosas cambiaron, pero todavía conservo algunos contactos, algunas personas que me deben favores. Eso fue lo que usé esta noche». Valentina lo estudió con la mirada, buscando grietas en esa explicación. «¿Por qué ibas vestido así entonces, si tienes contactos que pueden mover ese tipo de dinero en minutos?» «Es una historia larga», respondió Adrián, sintiendo que cada palabra lo acercaba peligrosamente al borde de una confesión que todavía no estaba listo para hacer. «Te prometo que te la voy a contar completa, pero no esta noche. Esta noche lo único que importa es Mateo». Valentina suspiró, con una mezcla de frustración y cansancio que reflejaba las horas intensas que acababa de vivir. «Está bien», cedió finalmente, aunque su mirada dejaba claro que no había olvidado el tema. «Pero vas a cumplir esa promesa». Se sentaron en unas sillas plásticas del pasillo, esperando noticias sobre los estudios adicionales de Mateo. El silencio entre ellos, después de tanta tensión acumulada, resultó extrañamente reconfortante. Adrián aprovechó ese momento de calma para preguntar algo que llevaba rondando su mente desde que Valentina había mencionado a su padre en el taxi. «Antes mencionaste a tu papá», dijo con cuidado. «¿A qué se dedicaba?» Valentina esbozó una sonrisa nostálgica, la primera sonrisa completamente relajada que Adrián había visto en ella durante toda la noche. Era mesero. Trabajó durante casi 15 años en un restaurante muy elegante,
uno de esos lugares donde la gente importante de la ciudad cerraba negocios millonarios. Papá decía que había servido mesas para políticos, para artistas, para empresarios de todo tipo. Un escalofrío recorrió la espalda de Adrián, aunque intentó disimularlo manteniendo una expresión neutral. ¿Y qué pasó? Mencionaste antes que ya no está con ustedes. Lo despidieron, respondió Valentina, con una amargura que, aunque contenida, se filtraba claramente en su tono. Después de casi 15 años de servicio impecable, sin una sola queja en su contra, lo despidieron en una sola noche. ¿Por qué?, preguntó Adrián, sintiendo que su propia voz sonaba más tensa de lo que hubiera querido. Una noche de tormenta muy fuerte, un hombre entró al restaurante completamente empapado, pidiendo solamente un lugar donde resguardarse un rato y quizás algo caliente para tomar, relató Valentina, con los ojos fijos en algún punto distante del pasillo, como si estuviera reviviendo una historia que le habían contado tantas veces que se sentía casi como un recuerdo propio. El hombre no tenía dinero. Mi papá, sin pensarlo 2 veces, lo sentó en una mesa apartada y le sirvió una sopa caliente con su propio dinero, solo para que no pasara la noche muriéndose de frío en la calle. Adrián sintió que el aire se le atoraba en el pecho. Cada palabra que salía de la boca de Valentina resonaba con una familiaridad escalofriante, como si estuviera escuchando el eco de la misma decisión que él mismo había desatado esa noche, al vestirse con ropa gastada y cruzar la puerta de su propio restaurante. El gerente de turno de esa noche lo vio y se lo reportó directamente al dueño del restaurante, continuó Valentina, sin notar la creciente palidez en el rostro de Adrián. Al día siguiente, despidieron a mi papá sin ninguna indemnización, alegando que había violado las políticas del establecimiento sobre a quién se le permitía sentarse en las mesas. 15 años de trabajo borrados en una sola conversación de 5 minutos. ¿Cómo se llamaba ese restaurante?, preguntó Adrián, con una voz que apenas lograba mantenerse firme, aunque una parte de él ya conocía la respuesta con una certeza aterradora. Valentina lo miró, sorprendida por la intensidad repentina de la pregunta. Restaurante Dorado, respondió. Uno de los lugares más lujosos de la ciudad. Mi papá siempre decía que, irónicamente, el nombre le quedaba perfecto, porque todo lo que brillaba adentro escondía un corazón hecho de piedra. El mundo pareció detenerse alrededor de Adrián. Sintió que la sangre abandonaba su rostro, que sus manos comenzaban a temblar de una manera que no podía disimular ante la mirada atenta de Valentina. La carta que había encontrado en los archivos, la que había desencadenado todo este experimento, la que hablaba de un empleado despedido por atender indebidamente a un cliente que no cumplía con el perfil del establecimiento. Esa carta pertenecía al padre de Valentina. ¿Estás bien?, preguntó Valentina, notando la reacción evidente de Adrián. Te has puesto pálido de repente. Estoy bien, mintió Adrián, aunque su voz sonaba distante, como si estuviera hablando desde muy lejos. ¿Qué pasó después con tu papá? ¿Cómo continuó la historia? Valentina bajó la mirada, y su expresión se llenó de una tristeza profunda que había estado conteniendo durante toda la conversación. Nunca logró recuperarse completamente de ese golpe. Consiguió trabajos aquí y allá, ninguno tan bueno como el que había perdido. Empezó a trabajar dobles turnos en distintos lugares para mantenernos a flote. Y con el tiempo, su corazón simplemente no pudo soportar tanto esfuerzo. Un día, mientras volvía caminando de uno de esos trabajos, sufrió un ataque cardíaco en plena calle. Nadie se detuvo a ayudarlo durante varios minutos, porque, según me contaron después, pensaron que solo era un hombre cansado descansando en la acera. Las palabras cayeron sobre Adrián como golpes físicos. Sintió que las piernas apenas lograban sostenerlo, que el peso de una culpa que ni siquiera sabía que cargaba desde antes de esa noche, finalmente encontraba un rostro, un nombre, una historia completa y devastadora. Lo siento mucho, logró decir, con una voz que apenas era un susurro. No es culpa tuya, respondió Valentina, malinterpretando la profundidad de su reacción como simple empatía genuina. Han pasado años ya. Aprendí a vivir con esa herida. Lo único que me queda es asegurarme de que Mateo tenga la vida que papá siempre soñó darnos. Adrián quería hablar, quería confesar en ese mismo instante quién era realmente. Quería caer de rodillas y pedir perdón por un error que, aunque no había cometido personalmente,
pertenecía completamente a la empresa que él mismo había heredado y hecho crecer sin cuestionar jamás las decisiones de su padre. Pero las palabras se negaban a salir, atrapadas entre el miedo, la vergüenza y una tristeza que amenazaba con desbordarlo por completo. Fue en ese momento cuando el doctor Beltrán reapareció en el pasillo, con una expresión seria que interrumpió el momento antes de que Adrián pudiera decidir qué hacer con la verdad que ahora conocía. «Señora Cruz», dijo el doctor, «los estudios adicionales revelaron algo que necesitamos discutir con calma. La condición de Mateo es más delicada de lo que inicialmente pensamos». El rostro de Valentina palideció instantáneamente, todo pensamiento sobre la extraña reacción de Adrián desapareciendo ante la nueva preocupación por su hermano. «¿Qué está pasando, doctor? Por favor, dígame la verdad». El doctor Beltrán suspiró profundamente antes de continuar, y Adrián, todavía procesando la devastadora revelación que acababa de escuchar, sintió que la noche estaba lejos de haber mostrado todas sus cartas. «Necesito que se sienten», dijo el doctor con gravedad. «Esto va a tomar un momento explicarlo». El doctor Beltrán señaló hacia unas sillas cercanas, invitando a Valentina y Adrián a sentarse antes de continuar. Su expresión cuidadosamente controlada no lograba disimular del todo la preocupación genuina que sentía por el pequeño paciente que acababa de examinar. Los estudios confirman que Mateo tiene una infección respiratoria en desarrollo, complicada por un cuadro de asma bronquial mucho más severo de lo que reflejaba su historial médico anterior, explicó el doctor con voz pausada, eligiendo cada palabra con el cuidado de quien ha dado demasiadas noticias difíciles a lo largo de su carrera. «Necesitamos mantenerlo hospitalizado, mínimo durante los próximos días, con oxígeno suplementario y un tratamiento intensivo con antibióticos y broncodilatadores». Valentina asintió lentamente, absorbiendo cada palabra como si fueran piedras que se acumulaban sobre su pecho. «¿Y después de eso, doctor? ¿Va a estar completamente bien?» El doctor Beltrán suspiró, sabiendo que la siguiente parte de la conversación sería la más difícil de todas. «Señora Cruz, necesito ser completamente honesto con usted. El asma de su hermano ha llegado a un punto donde cualquier nueva crisis severa podría representar un riesgo real para su vida, no solo para su bienestar general. Su sistema respiratorio está debilitado y cada episodio como el de esta noche deja secuelas que se acumulan». «¿Qué está diciendo exactamente?», preguntó Valentina, con una voz que apenas lograba mantenerse firme. «Estoy diciendo que Mateo necesita un cambio radical en sus condiciones de vida», respondió el doctor con firmeza compasiva. «Un ambiente completamente libre de humedad, seguimiento constante con un neumólogo pediátrico especializado y un tratamiento preventivo que va a requerir una inversión considerable durante los próximos años. Sin esos cambios, no puedo garantizarle que la próxima crisis tenga el mismo desenlace favorable que la de esta noche». Las palabras cayeron sobre Valentina como una sentencia. Sus manos, que hasta ese momento habían permanecido entrelazadas sobre su regazo con una calma forzada, comenzaron a temblar visiblemente. «No puedo perderlo a él también», murmuró, casi para sí misma, con una desesperación que atravesó el pecho de Adrián como una daga silenciosa. «Ya perdí a mis padres. Mateo es lo único que me queda». El doctor Beltrán colocó una mano sobre el hombro de Valentina, en un gesto de consuelo profesional pero genuino. «Vamos a hacer todo lo posible para que eso no suceda. Por ahora, lo importante es que está estable y responde bien al tratamiento inicial. Les daré espacio para que hablen, y regresaré en un rato con más información sobre los próximos pasos». Cuando el doctor se alejó por el pasillo, un silencio pesado se instaló entre Valentina y Adrián. Ella se cubrió el rostro con las manos durante un instante, permitiéndose finalmente, aunque fuera solo por unos segundos, mostrar la magnitud del agotamiento que llevaba cargando durante meses, quizás años enteros de lucha silenciosa. Adrián la observó, sintiendo que el peso de todo lo que había descubierto esa noche, la carta, el despido de Joaquín Cruz, la muerte solitaria de un hombre bueno en una acera mientras la gente pasaba de largo, el sacrificio constante de una joven que apenas tenía edad para cargar tanto dolor, se volvía insoportable. Supo, con una certeza que no dejaba lugar a dudas, que no podía seguir escondiéndose detrás de un disfraz ni un minuto más. «Valentina», dijo finalmente, con una voz que temblaba de una manera que ella jamás le había escuchado antes. «Tengo que decirte algo, y necesito que me permitas terminar antes de reaccionar.
Ella levantó la mirada, secándose apresuradamente las lágrimas que habían comenzado a escapar. ¿Qué pasa? Adrián respiró profundamente, sintiendo que estaba a punto de saltar hacia un abismo del que no había manera de regresar. Mi nombre completo es Adrián Salgado, dijo, observando cómo cada palabra parecía atravesar el aire con un peso propio. Soy el dueño de Restaurante Dorado. El rostro de Valentina se transformó lentamente, pasando de la confusión inicial a una comprensión que se fue formando pieza por pieza, como si las palabras necesitaran tiempo para asentarse completamente en su mente. ¿Qué estás diciendo? Esta noche me disfracé de mendigo porque encontré una carta en los archivos de mi propia empresa, continuó Adrián, incapaz de detenerse ahora que había comenzado, sintiendo que cada palabra era simultáneamente una liberación y una condena. Una carta de despido de un empleado que había sido corrido por ayudar a un cliente que no cumplía con cierto perfil. Quería descubrir si mi restaurante todavía trataba así a las personas. No sabía, no tenía manera de saber que esa carta pertenecía a tu papá. El silencio que siguió fue tan absoluto que Adrián pudo escuchar el zumbido distante de las máquinas médicas en las habitaciones cercanas, el eco de pasos apresurados en algún pasillo lejano, su propio corazón latiendo con una fuerza que amenazaba con quebrarle las costillas. «Tú eres el dueño», repitió Valentina, con una voz completamente vacía de emoción, un vacío que resultaba mucho más aterrador que cualquier grito. «Tú eres el hombre que destruyó a mi familia». Valentina, yo no sabía nada sobre esa decisión específica cuando ocurrió, intentó explicar Adrián, aunque incluso mientras hablaba sentía que las palabras sonaban huecas, insuficientes frente a la magnitud del dolor que estaba causando. Pero soy responsable. Como dueño de esa empresa, soy responsable de cada política, de cada decisión que se tomó bajo mi nombre, aunque yo no estuviera presente esa noche. Valentina se puso de pie abruptamente, alejándose varios pasos de la silla, como si la cercanía física con Adrián se hubiera vuelto insoportable de repente. Todo este tiempo, dijo, con una voz que comenzaba a quebrarse bajo el peso de la traición. Todo este tiempo te conté sobre mi papá, sobre cómo murió solo en una calle, mientras la gente pasaba de largo pensando que solo estaba descansando. Te conté sobre Mateo, sobre nuestra vida, sobre cada herida que todavía sangra dentro de mí. Y tú, mientras tanto, sabías exactamente quién eras. Sabías que eras la razón por la que todo eso había pasado. Lo descubrí hace apenas unos minutos, respondió Adrián, con una desesperación creciente al ver cómo la confianza que habían construido esa noche se desmoronaba frente a sus ojos. No lo sabía cuando entré al restaurante. No lo sabía cuando te seguí hasta aquí. Lo juro. ¿Y eso cambia algo?, preguntó Valentina, con lágrimas corriendo libremente por su rostro ahora, sin ningún intento de contenerlas. Sigues siendo el hombre cuya empresa destruyó a mi familia. Sigues siendo el mismo apellido que aparece en ese letrero dorado que veo cada día al entrar a trabajar, el mismo nombre que mi papá pronunciaba con tanto orgullo antes de que ese lugar lo destrozara. Adrián sintió que las lágrimas también comenzaban a escapar de sus propios ojos, algo que no recordaba haber experimentado en años, quizás décadas. Tienes razón en estar furiosa conmigo, admitió, con una humildad que jamás había mostrado ante nadie en su vida adulta. Tienes todo el derecho de odiarme, pero necesito que sepas que no vine aquí buscando ganarme tu perdón con dinero. Vine porque en algún momento de esta noche dejé de verte como un experimento social y empecé a verte como una persona extraordinaria que merecía algo mejor de lo que la vida le había dado. No necesito tu compasión, replicó Valentina, con una dignidad que se sobreponía a las lágrimas. Ni tu dinero, ni tu culpa disfrazada de generosidad. Entonces dime qué necesitas, suplicó Adrián, porque estoy dispuesto a hacer lo que sea para arreglar, aunque sea una fracción del daño que mi empresa causó. Valentina se quedó en silencio durante varios segundos, luchando visiblemente contra una tormenta interna de emociones contradictorias. La ira, el dolor, el agotamiento acumulado de meses enteros de lucha, y en algún lugar muy profundo, quizás la comprensión de que Adrián, en ese momento, no representaba exactamente la misma amenaza fría que había definido a la empresa durante tantos años. Necesito que Mateo se recupere, dijo finalmente, con la voz quebrada pero firme.
Eso es lo único que me importa ahora mismo. Después de eso, no quiero saber nada más de ti ni de tu apellido. Puedo asegurarme de que reciba el mejor tratamiento disponible, ofreció Adrián, aunque sabía que la propuesta sonaba nuevamente como un intento de comprar el perdón que ella acababa de rechazar. No, interrumpió Valentina con firmeza. Ya hiciste esa llamada esta noche, y aunque estoy agradecida de que Mateo esté recibiendo atención, no quiero que sigas involucrándote en nuestras vidas. Puedo encontrar la manera de pagar lo que se necesite. Siempre lo he hecho. Valentina, por favor, insistió Adrián, sintiendo que la oportunidad de reparar, aunque fuera una pequeña parte del daño causado, se le escapaba entre los dedos. Deja que te ayude. No por lástima, no por culpa disfrazada, sino porque es lo correcto. Lo correcto habría sido que tu empresa jamás despidiera a mi papá por tener un corazón compasivo, respondió Valentina, con una tristeza que pesaba más que cualquier grito de furia. Lo correcto habría sido que alguien se detuviera a ayudarlo cuando cayó en esa calle, en lugar de pensar que solo era un hombre cansado descansando en la acera. Ya es demasiado tarde para hacer las cosas correctas, señor Salgado. Ahora solo queda vivir con las consecuencias. El uso de su apellido, pronunciado con una formalidad fría que contrastaba dolorosamente con la calidez que había compartido con él durante las últimas horas, le confirmó a Adrián que algo se había roto de manera quizás irreparable entre ellos. Voy a estar aquí, en el hospital, hasta que Mateo esté completamente recuperado, dijo Adrián finalmente, aceptando por ahora los límites que Valentina acababa de establecer. No para presionarte a aceptar nada, solo para asegurarme, a la distancia, de que ambos estén bien. Valentina no respondió. No, simplemente se dio la vuelta y caminó de regreso hacia la habitación de su hermano, con pasos firmes a pesar del temblor evidente en sus hombros, dejando a Adrián solo en ese pasillo iluminado por luces fluorescentes que parpadeaban intermitentemente, como si el propio hospital respirara con la misma dificultad que el pequeño Mateo. Se dejó caer en una de las sillas plásticas, sintiendo el peso completo de todo lo que había descubierto esa noche. Había ido en busca de una verdad sobre sus empleados, sobre la humanidad que pudiera o no existir dentro de su propio negocio, y en cambio había encontrado algo mucho más devastador. La prueba viviente de que sus decisiones empresariales, tomadas años atrás desde la comodidad de una oficina de lujo, habían tenido consecuencias reales y catastróficas en la vida de personas completamente ajenas a esas decisiones. A través de la puerta entreabierta de la habitación de Mateo, podía escuchar la voz de Valentina, ahora suavizada por completo, cantándole una canción de cuna a su hermano, con una ternura que contrastaba dramáticamente con la frialdad que le había mostrado a él apenas minutos antes. Adrián comprendió, sentado solo en ese pasillo, que ganar de nuevo la confianza de esa familia no sería tan sencillo como firmar un cheque o hacer una llamada telefónica. Requeriría algo que él jamás había tenido que ofrecer en su vida empresarial: tiempo, paciencia y la humildad de aceptar que algunas heridas, sin importar cuánto dinero se ofreciera, necesitaban mucho más que eso para sanar. Y mientras la noche avanzaba lentamente hacia el amanecer, Adrián Salgado tomó una decisión silenciosa que cambiaría el rumbo de todo lo que vendría después. No se rendiría, sin importar cuánto tiempo le tomara demostrarle a Valentina Cruz que su arrepentimiento era genuino y que estaba dispuesto a reconstruir, ladrillo por ladrillo, no solo la vida de esa familia destrozada, sino también la propia alma que había perdido en algún punto de su ascenso al éxito. Los días siguientes transcurrieron con una lentitud angustiante. Mateo permaneció hospitalizado mientras su cuerpo respondía, poco a poco, al tratamiento intensivo que los médicos le habían indicado. Valentina apenas se apartaba de su lado, durmiendo en la incómoda silla junto a la cama, alimentándose de café de máquina y de la esperanza que le devolvía cada mejoría, por pequeña que fuera. Adrián, respetando la distancia que ella había exigido, no volvió a presentarse frente a Valentina. Sin embargo, tampoco se alejó por completo. Habló directamente con la administración del hospital, asegurándose de que cada gasto médico quedara cubierto sin que su nombre apareciera relacionado con el paciente, y pidió a la enfermera Rosario Peña, con quien había logrado establecer una comunicación discreta, que le informara sobre la evolución de Mateo sin involucrar a Valentina en esos contactos. Está mejorando, le confirmó Rosario en una de esas breves conversaciones telefónicas.
Pero su hermana apenas duerme. Se nota que la está pasando muy mal. Adrián agradeció la información y colgó, sintiendo que cada palabra sobre el sufrimiento de Valentina se sumaba al peso que ya cargaba sobre los hombros. Esa misma tarde, en lugar de regresar al hospital, condujo hasta las oficinas centrales de su empresa, decidido a enfrentar algo que llevaba evitando desde la noche en que todo había comenzado: los archivos completos del personal despedido durante los últimos años. Encerrado en su despacho, con la puerta cerrada y las llamadas desviadas, Adrián revisó carpeta tras carpeta hasta encontrar la que buscaba. Ahí estaba, en tinta ya desgastada por el tiempo, el expediente completo de un hombre llamado Joaquín Cruz, mesero de restaurante Dorado durante casi 15 años, con evaluaciones de desempeño excelentes en cada una de ellas, sin una sola queja formal registrada en todo ese tiempo, hasta la última página, donde una firma apresurada autorizaba su despido inmediato por conducta inapropiada con un cliente no autorizado. Adrián pasó los dedos sobre esa firma, reconociendo la letra de un gerente que había trabajado bajo las órdenes de su propio padre, en una época en la que Adrián apenas comenzaba a involucrarse en la administración de la empresa familiar. No podía culpar directamente a su padre por esa decisión específica, pero sabía, con una certeza amarga, que la cultura que permitía ese tipo de despidos había sido construida, ladrillo por ladrillo, por generaciones de la familia Salgado, incluyéndolo a él mismo, que jamás se había detenido a cuestionar esas políticas hasta encontrar esa carta por pura casualidad. Guardó una copia del expediente completo de Joaquín Cruz, prometiéndose a sí mismo que ese nombre no volvería a perderse entre papeles olvidados, y salió del despacho con una determinación renovada. Mientras tanto, en Restaurante Dorado, la noticia de lo ocurrido esa noche había comenzado a circular entre el personal, distorsionada por rumores y especulaciones. Algunos empleados murmuraban que el hombre humilde que Valentina había atendido resultó ser, sorprendentemente, alguien con recursos suficientes para pagar una cuenta hospitalaria completa. Débora, al escuchar esos rumores, sintió que un frío incómodo se instalaba en su estómago, aunque todavía no lograba comprender la magnitud real de lo que había sucedido. ¿Alguien sabe quién era realmente ese hombre?, preguntó Débora a otra compañera durante un descanso, con una curiosidad que apenas lograba disimular su creciente inquietud. Nadie sabe con certeza, respondió la compañera, encogiéndose de hombros. Pero dicen que hizo una llamada y el dinero apareció como por arte de magia. Eso no es normal para alguien sin recursos. Débora sintió que algo no encajaba, y esa sensación de incertidumbre la persiguió durante los días siguientes, mientras intentaba sin mucho éxito comportarse como si nada hubiera cambiado. La confirmación llegó una mañana, cuando Adrián se presentó en el restaurante, esta vez vestido con su traje habitual, con su porte de autoridad completamente restaurado, y solicitó una reunión inmediata con todo el personal de turno. El comedor, todavía cerrado a esa hora, se llenó de un silencio tenso mientras los empleados formaban un semicírculo frente a él, sin comprender del todo qué estaba sucediendo. «Muchos de ustedes probablemente no me reconocen con este aspecto», comenzó Adrián, observando los rostros confundidos frente a él. «Pero hace algunas noches entré a este restaurante vestido de una manera muy distinta a como me ven ahora». El murmullo que recorrió al grupo confirmó que varios empleados ya comenzaban a atar cabos. Débora, en particular, sintió que la sangre abandonaba su rostro al comprender, con una claridad devastadora, la identidad real del hombre al que había humillado públicamente esa noche. «Vine buscando la verdad sobre cómo tratamos a las personas cuando creen que nadie importante está observando», continuó Adrián, con una voz firme pero desprovista de la frialdad que muchos esperaban de un empresario en su posición. «Y descubrí algo que necesito compartir con todos ustedes», relató, sin entrar en detalles excesivamente personales sobre Valentina o su familia, la experiencia de haber sido tratado como alguien indigno de sentarse en su propio restaurante, y cómo esa noche había expuesto una cultura empresarial que él mismo había permitido crecer sin cuestionarla durante años. Habló sobre la importancia de tratar a cada persona con dignidad, sin importar su apariencia, y anunció cambios inmediatos en las políticas del establecimiento, incluyendo capacitaciones obligatorias sobre trato humano y respeto,
además de un canal directo para que cualquier empleado pudiera reportar situaciones de injusticia sin temor a represalias. Cuando terminó de hablar, se acercó directamente a Débora, quien esperaba el momento con una mezcla de terror y resignación anticipada. «Necesito hablar contigo en privado», le dijo Adrián, y Débora, con las piernas temblando visiblemente, lo siguió hacia su oficina. «Señor Salgado, yo no tenía idea de que usted era... Oh». «Lo sé», la interrumpió Adrián sin hostilidad en su voz, aunque con una seriedad que no dejaba espacio para excusas fáciles. «Y esa es exactamente la razón por la que necesitaba descubrir esto de esta manera. No me interesa cómo tratas a las personas que sabes que tienen poder o dinero. Me interesa cómo tratas a quienes crees que no tienen nada que ofrecerte». Débora bajó la mirada, y por primera vez desde que Adrián la había conocido esa noche, algo genuino se filtró a través de su fachada rígida. «Mi mamá también fue mesera durante muchos años», confesó, con una voz que sonaba visiblemente más frágil que la que había usado durante toda la crisis del restaurante. «Vivíamos con muy poco. Cuando finalmente conseguí este puesto, me prometí a mí misma que jamás volvería a esa vida, que iba a hacer todo lo posible por mantener este trabajo, sin importar qué tuviera que hacer o decir». Adrián sintió que su comprensión hacia Débora se ampliaba, sin que eso disminuyera la gravedad de sus acciones. «El miedo a perder algo no justifica hacerle daño a otra persona para protegerlo», respondió con firmeza, aunque su tono conservaba una pizca de compasión. «Vas a mantener tu puesto, pero bajo supervisión directa durante los próximos meses, y vas a participar en las mismas capacitaciones que el resto del personal. Esta es tu oportunidad de demostrar que puedes convertirte en alguien mejor. No la desperdicies». Débora asintió, con lágrimas contenidas que finalmente lograron escapar, agradeciendo en silencio una segunda oportunidad que sabía perfectamente que no merecía del todo, pero que estaba decidida a honrar. Esa misma tarde, mientras Adrián se dirigía hacia el hospital para verificar personalmente el progreso de Mateo desde la distancia, recibió una llamada que cambiaría el rumbo inmediato de sus planes. «Señor Salgado», dijo Rosario Peña con urgencia en la voz, «creo que debería saber algo. Escuché a la señora Cruz hablando por teléfono hace un rato. Parece que va a perder su apartamento». Adrián sintió que el corazón se le apretaba en el pecho. «¿Qué sucedió exactamente?» «Por lo que pude entender, el propietario le exige el pago atrasado del alquiler de este mes, y ella no tiene el dinero completo porque ha estado usando todos sus ahorros para los gastos adicionales del hospital. Le dieron un plazo de pocos días antes de proceder con el desalojo». Adrián colgó el teléfono con manos que temblaban levemente, sintiendo que la urgencia de la situación exigía una acción inmediata, aunque sabía que cualquier intervención directa de su parte sería recibida con la misma resistencia que había enfrentado antes. Decidió actuar con cautela. En lugar de presentarse directamente ante Valentina con una solución impuesta, contactó de manera anónima al propietario del edificio donde vivía la familia Cruz, cubriendo la deuda pendiente a través de un intermediario legal sin revelar su identidad, y estableciendo además un fondo temporal que cubriría los siguientes meses de alquiler mientras se resolvía una solución más permanente. Cuando llegó al hospital esa noche, encontró a Valentina sentada junto a la cama de Mateo, quien dormía tranquilamente por primera vez desde su ingreso, con una respiración estable que representaba, por sí misma, una pequeña victoria después de días de angustia constante. «Vine a ver cómo estaba Mateo», dijo Adrián desde la puerta, sin atreverse a entrar completamente, respetando el espacio que Valentina había marcado entre ellos. Ella lo miró con una expresión que ya no reflejaba la furia cruda de días atrás, sino algo más complejo, una mezcla de cansancio, resignación y quizás, aunque todavía enterrada bajo capas de dolor, una pequeña grieta de curiosidad genuina. «Está mejor», respondió Valentina con voz suave para no despertar a su hermano. «Los médicos dicen que en un par de días podría recibir el alta, aunque va a necesitar seguimiento constante después de esto. Me alegra escuchar eso», dijo Adrián sinceramente, quedándose junto al marco de la puerta, sin avanzar más. Un silencio incómodo se instaló entre ellos durante varios segundos, hasta que Valentina, con la mirada fija en su hermano dormido, decidió romperlo con algo que llevaba pesando en su conciencia desde hacía días. «Cuando te conté sobre mi papá,
dijo lentamente. Dije que había sido un accidente laboral, pero no fue exactamente así. Hizo una pausa, buscando las palabras correctas. Todos en el barrio dicen que fue un accidente porque suena menos doloroso que la verdad. Pero la verdad es que su corazón simplemente no pudo soportar tanto esfuerzo, tantos trabajos dobles, tanta tristeza acumulada después de que lo despidieron. No hubo ningún accidente. Solo hubo un hombre que se rompió lentamente, sin que nadie se diera cuenta hasta que fue demasiado tarde. Adrián sintió que esas palabras terminaban de confirmar algo que ya sospechaba desde la conversación del pasillo, pero escucharlo de esa manera, con tanta honestidad desnuda, le resultó todavía más doloroso. Encontré su expediente completo, confesó Adrián con suavidad. Se llamaba Joaquín Cruz. 15 años de evaluaciones perfectas. Ni una sola queja en su contra hasta esa última noche. Valentina levantó la mirada bruscamente, sorprendida de escuchar el nombre completo de su padre pronunciado con tanto respeto por el hombre cuya empresa lo había destruido. ¿Guardaste su expediente? Voy a asegurarme de que su nombre no se pierda entre papeles olvidados nunca más, respondió Adrián con una determinación que Valentina no pudo evitar reconocer como genuina. Ella no respondió inmediatamente, pero algo en su expresión se suavizó ligeramente, como si esa pequeña acción, aparentemente insignificante frente a la magnitud de todo lo demás, hubiera logrado tocar una fibra que ella creía completamente cerrada. Antes de que la conversación pudiera continuar, el teléfono de Adrián vibró en su bolsillo. Miró la pantalla y vio el nombre de su hija, Valeria, quien llevaba días intentando contactarlo sin éxito, preocupada por su ausencia prolongada e inusual. «Tengo que atender esto», murmuró Adrián, saliendo brevemente al pasillo para responder la llamada. «¿Papá? ¿Dónde has estado?», preguntó Valeria, con una mezcla de preocupación y frustración evidente en su voz. «Llevamos días sin saber nada de ti». Adrián sintió con una punzada dolorosa que la ironía de la situación no podía ser más clara. Mientras se esforzaba por reparar el daño causado a una familia completamente ajena a la suya, había descuidado, aunque fuera temporalmente, a sus propios hijos, quienes también merecían más presencia y atención de la que él solía ofrecerles. «Necesito contarte algo importante cuando llegue a casa», respondió Adrián, con una promesa silenciosa formándose en su interior. Algo que va a cambiar muchas cosas, para bien. Al colgar, regresó a la habitación de Mateo, donde encontró a Valentina observándolo con una expresión pensativa que no había estado presente antes de esa llamada. «¿Tienes hijos?», preguntó ella, con una curiosidad que sorprendió incluso a Adrián. «2», respondió él. «Aunque, si soy honesto, no he sido el padre presente que ellos merecían durante muchos años». Valentina asintió lentamente, procesando esa información con una expresión que Adrián no lograba descifrar completamente. Por primera vez, desde la devastadora confesión de su identidad, algo parecía estar cambiando sutilmente entre ellos, aunque todavía faltaba un largo camino por recorrer antes de que la confianza pudiera reconstruirse por completo. Lo que ninguno de los dos podía anticipar era que, en pocos días, un gesto inesperado por parte del pequeño Mateo terminaría de romper las últimas barreras que Valentina había construido alrededor de su corazón. Mateo recibió el alta médica en una mañana luminosa, con las mejillas recuperando poco a poco su color natural y una sonrisa que ya no escondía el miedo de las noches anteriores. Antes de salir de la habitación que había sido su hogar temporal durante días difíciles, el niño insistió en despedirse de alguien en particular. «¿Dónde está el señor de la ropa vieja?», preguntó, buscando con la mirada por el pasillo mientras Valentina terminaba de recoger sus pocas pertenencias. «Se llama Adrián», respondió Valentina, con una suavidad en la voz que apenas días atrás hubiera sido imposible al pronunciar ese nombre. «Está afuera, esperando para saludarte antes de que nos vayamos». Cuando Adrián entró a la habitación, encontró a Mateo sosteniendo un pequeño avión de papel, doblado con esa precisión torpe pero entusiasta que solo un niño de 9 años podría lograr. Se lo extendió con una expresión de orgullo genuino. «Lo hice para ti», dijo Mateo. «Es un avión especial. Le pedí a Valen que me ayudara a escribirte algo adentro». Adrián tomó el pequeño avión con un cuidado que parecía desproporcionado para un simple pedazo de papel doblado,
y al desdoblarlo con delicadeza, encontró unas palabras escritas con la letra insegura de un niño que apenas estaba aprendiendo a formar oraciones completas. Gracias por ayudarme a respirar. Cuando sea piloto, te voy a llevar a conocer el mar. Las lágrimas llegaron a los ojos de Adrián antes de que pudiera contenerlas. Se agachó hasta quedar a la altura del pequeño, sintiendo que ese gesto sencillo pesaba más que cualquier contrato empresarial que hubiera firmado en toda su carrera. «Va a ser un honor volar contigo algún día», respondió Adrián, con la voz quebrada por una emoción que llevaba mucho tiempo sin permitirse sentir con tanta libertad. Valentina observaba la escena desde la puerta, y algo en su interior, algo que había permanecido rígido y cerrado desde la noche de la confesión, comenzó a ceder lentamente ante la sinceridad innegable de ese momento. Los niños, pensó, tenían una manera de ver la verdad que los adultos, atrapados en rencores y cálculos, muchas veces perdían por completo. «Gracias por el avión, Mateo», dijo Adrián, guardando el pequeño objeto en el bolsillo interior de su chaqueta, con el mismo cuidado que le hubiera dado a cualquier documento de valor incalculable. «Lo voy a conservar siempre». Esa tarde, mientras acompañaba a la familia Cruz de regreso hasta el apartamento donde vivían, Adrián finalmente encontró el valor para hablar con Valentina sobre algo que llevaba días preparando con cuidado, consciente de que cualquier propuesta apresurada podría destruir el frágil puente que comenzaba a formarse entre ellos. «Quiero proponerte algo», dijo Adrián, mientras esperaban afuera del edificio a que Mateo terminara de despedirse de la vecina que lo había cuidado esa noche fatídica. «Pero necesito que sepas que no es una limosna, ni una manera de comprar tu perdón. Es simplemente lo correcto». Valentina cruzó los brazos, con esa mezcla de cautela y curiosidad que se había convertido en su expresión habitual desde que descubrió la verdadera identidad de Adrián. «Te escucho. Voy a crear un fondo permanente dentro de la empresa, dedicado exclusivamente a proteger a los empleados y sus familias en situaciones de emergencia médica o de vivienda», explicó Adrián, con la seguridad de quien ha pensado cada palabra con anticipación. «Va a llevar el nombre de tu papá, el Fondo Joaquín Cruz». Valentina sintió que el aire se le atoraba en la garganta. «Vas a poner el nombre de mi papá en algo de tu empresa, después de todo lo que esa empresa le hizo». «Precisamente por eso», respondió Adrián con firmeza. «Porque quiero que cada persona que entre a trabajar en Restaurante Dorado, cada nuevo gerente, cada dueño futuro, conozca la historia de un hombre que fue despedido por tener demasiado corazón. Quiero que ese nombre sea un recordatorio permanente de lo que jamás debe volver a suceder». «¿Y qué papel jugaría yo en todo esto?», preguntó Valentina, con una desconfianza que todavía no lograba disolverse por completo. «Ninguno, si tú no lo deseas», aclaró Adrián rápidamente. «Pero si algún día quisieras, me encantaría que fueras tú quien decida a qué familias ayuda ese fondo. Nadie entendería mejor que tú lo que significa necesitar ayuda y no encontrarla a tiempo». Valentina guardó silencio durante un largo momento, procesando la magnitud de esa propuesta. No respondió de inmediato, pero tampoco la rechazó, y para Adrián, ese simple silencio pensativo representaba más esperanza de la que había sentido en días. Los siguientes días trajeron consigo pequeños cambios que, sumados, comenzaron a transformar la relación entre ambas familias de una manera que ninguno de los dos había anticipado completamente. Adrián insistió en que Valentina conservara su trabajo en Restaurante Dorado, pero con un ascenso que ella misma consideró primero excesivo: coordinadora de capacitación en trato humano, responsable de enseñar a cada nuevo empleado los valores que su propio padre había encarnado, sin saber que algún día llevarían su nombre. Débora, cumpliendo la promesa hecha semanas atrás, participó activamente en cada capacitación, y con el tiempo, algo genuino comenzó a transformarse en su manera de tratar a los demás. Una tarde, encontró a Valentina organizando materiales para una nueva sesión de entrenamiento y se acercó con una expresión que combinaba vergüenza y determinación. «Quiero disculparme», dijo Débora sin rodeos. «No solo por esa noche, sino por años de tratar a las personas según lo que podían ofrecerme. Tu papá merecía algo mejor de mí, y tú también». Valentina, aunque todavía guardaba cicatrices que tardarían tiempo en sanar por completo, aceptó esas palabras con una madurez que reflejaba exactamente los valores que su padre le había inculcado. «Todos merecemos la oportunidad de ser mejores personas de las que fuimos ayer», respondió,
extendiendo una mano que Débora estrechó con gratitud silenciosa. Mientras tanto, la búsqueda de un nuevo hogar para la familia Cruz avanzó con una delicadeza cuidadosa por parte de Adrián, quien esta vez decidió involucrar completamente a Valentina en cada decisión, en lugar de imponer una solución unilateral como había hecho con el alquiler pendiente. Juntos visitaron varias opciones hasta encontrar un pequeño apartamento luminoso, sin problemas de humedad, ubicado cerca de una escuela reconocida por su programa de apoyo a estudiantes con condiciones médicas especiales. «Puedo pagar la renta con mi nuevo salario», insistió Valentina cuando Adrián sugirió cubrir el costo completo. «Ya has hecho suficiente. Necesito reconstruir esto con mis propias manos». Adrián respetó esa decisión sin insistir, comprendiendo que la dignidad de Valentina era tan importante como cualquier ayuda económica que pudiera ofrecerle. Sin embargo, sí insistió en cubrir el equipo médico especializado que Mateo necesitaba para su recuperación completa, un gesto que Valentina finalmente aceptó, reconociendo que algunas formas de ayuda no representaban una pérdida de dignidad, sino simplemente la reparación necesaria de un daño que jamás debió haber ocurrido. Una noche, semanas después de que la vida de ambas familias hubiera comenzado a encontrar un nuevo equilibrio, Adrián invitó a Valentina, a Mateo, y sorpresivamente también a sus propios hijos, a una cena en su casa, algo que jamás había organizado antes con tanta intención genuina. Valeria, de 17 años, y Nicolás, de 15, recibieron a los invitados con una curiosidad evidente, conscientes de que la historia detrás de esa cena era mucho más profunda de lo que su padre les había explicado inicialmente. «Papá nos contó todo», dijo Valeria mientras ayudaba a servir la mesa, dirigiéndose a Valentina con una calidez sincera. «Lo que hiciste esa noche, cómo lo trataste sin saber quién era realmente. Creo que nos enseñaste algo que ni siquiera nosotros sabíamos que necesitábamos aprender. Y gracias por ayudarlo a volver a casa temprano», añadió Nicolás con una sonrisa tímida. «No lo veíamos tanto antes de todo esto». Durante la cena, siguiendo una costumbre que Valentina había mencionado alguna vez, cada persona en la mesa compartió algo por lo que se sentía agradecida. Mateo, con la energía renovada de un niño completamente recuperado, habló sobre su nuevo cuarto sin humedad y sobre un libro de aviones que Nicolás le había regalado. Valentina habló sobre la oportunidad de honrar la memoria de su padre a través del fondo que llevaba su nombre. Y Adrián, mirando a su alrededor esa mesa llena de personas que semanas atrás jamás hubieran compartido un mismo espacio, sintió una gratitud que superaba con creces cualquier logro empresarial de su vida entera. «Estoy agradecido», dijo finalmente, con la voz cargada de una emoción genuina, «por una carta que encontré por casualidad y que me obligó a ver el mundo de una manera completamente diferente. Estoy agradecido por una joven que me enseñó que la verdadera riqueza no se mide en cuentas bancarias, sino en la capacidad de tratar a otros con dignidad, incluso cuando nadie está observando». Valentina, escuchando esas palabras, sintió que las últimas barreras que había mantenido alrededor de su corazón terminaban de disolverse por completo. No porque hubiera olvidado el dolor del pasado, sino porque había comprendido que Adrián, a través de acciones sostenidas y genuinas, había demostrado ser capaz de transformar ese dolor en algo que ayudaría a innumerables familias en el futuro. Con el paso de las estaciones, el Fondo Joaquín Cruz creció más allá de lo que Adrián había imaginado inicialmente, ayudando a decenas de familias de trabajadores que enfrentaban emergencias médicas o de viviendas sin ningún recurso disponible. Restaurante Dorado se transformó gradualmente en un símbolo distinto dentro de la ciudad, ya no solo reconocido por su lujo, sino por la manera excepcional en que trataba a cada persona que cruzaba su puerta, sin importar su apariencia externa. Mateo, completamente recuperado, comenzó a llevar consigo a todas partes un pequeño cuaderno donde dibujaba aviones cada vez más detallados, soñando en voz alta con el día en que finalmente podría cumplir la promesa de llevar a su hermana a conocer el mar. Valentina, por su parte, encontró en su nuevo rol dentro de la empresa un propósito que jamás había imaginado posible, convirtiéndose en la voz que se aseguraba de que ningún otro empleado sufriera lo que su padre había sufrido. Una tarde, mientras organizaba fotografías antiguas en su nuevo hogar,
Valentina encontró una imagen de su padre sonriendo frente a la entrada del restaurante Dorado, tomada poco después de haber conseguido ese trabajo que tanto orgullo le había dado durante 15 años. Observó la fotografía durante un largo momento, sintiendo que, finalmente, después de tanto dolor acumulado, podía mirar ese recuerdo sin que la tristeza opacara por completo la calidez del cariño. «Papá», susurró suavemente, sosteniendo la fotografía contra su pecho. «Tu nombre está ayudando a que otras familias no tengan que pasar por lo que nosotros pasamos. Espero que estés orgulloso». Colocó la fotografía en un pequeño marco sobre la mesa de la sala, junto a un dibujo reciente que Mateo había hecho de un avión sobrevolando el mar. 2 generaciones de la familia Cruz representadas en objetos simples que hablaban de pérdida, resiliencia y esperanza renovada. Adrián, por su parte, aprendió a contar historias improvisadas a sus propios hijos antes de dormir, a preguntarles sobre sus días con genuina curiosidad y a abrazarlos con la misma frecuencia con la que Joaquín solía abrazar a los suyos, según le habían contado. Aprendió que el verdadero legado de un hombre no se mide en la riqueza que acumula, sino en la manera en que trata a quienes no pueden ofrecerle absolutamente nada a cambio. Y así, entre cenas compartidas, aviones de papel guardados como tesoros y un fondo que llevaba el nombre de un hombre bueno que jamás debió haber sido olvidado, 2 familias completamente distintas encontraron, en medio del dolor y la injusticia, un camino inesperado hacia la sanación mutua. Porque, como Joaquín Cruz solía decir, y como su hija finalmente comprendió con el corazón completo, la verdadera grandeza de una persona no se revela en cómo trata a quienes tienen poder, sino en cómo trata a quienes, aparentemente, no tienen nada. Y esa lección, nacida de una carta olvidada y de un disfraz humilde, continuaría viva mucho después de que la última vela se apagara, iluminando cada nueva decisión, cada nuevo gesto de bondad, cada corazón dispuesto a ver más allá de las apariencias.